Cuando murió aquel indio, la imagen plasmada en la pared quedó abandonada, pero los vecinos la descubrieron y empezaron a tenerle devoción y culto. Acudían individual y procesionalmente a visitar la Santísima Virgen, llevando ceras, flores, exvotos y rezos a la pequeña y reducida ermita, hasta que por el año de 1767, el ilustrísimo arzobispo de México concedió la licencia para que se celebrara la Santa Misa en ese lugar. Años más tarde, con la ayuda de los vecinos devotos, se construyó una capilla más amplia. Se proveyó de ornamentos, vasos sagrados y lo necesario para la misa, con la generosa aportación de los fieles, que ya frecuentaban ese lugar de culto, a la Santísima Virgen de los Ángeles. De hecho, hasta un pequeño órgano y campanas fueron obsequiados, así como los demás objetos necesarios que exige la liturgia sagrada. También, por este tiempo, se designó a un padre capellán que atendiera el culto y el cuidado del ya incipiente santuario en 1770. Fue en ese mismo año que la Sagrada Mitra de México otorgó, por indicación del señor arzobispo en turno, nuevas gracias y privilegios a los fieles que visitaran la sagrada imagen. Así, el culto y devoción alcanzaron mayor esplendor y con ello aumentó el número de devotos peregrinos. Ya para esas fechas se daban las romerías de los peregrinos. La gente del lugar organizó la fiesta anual en forma de feria en torno a la capillita. En 1808, el ilustrísimo arzobispo de México, señor doctor Francisco Javier de Lizana y Beaumont, al practicar la visita pastoral a la entonces parroquia de Tulancingo, hoy catedral, refrendó la licencia para la celebración del Santo Sacrificio en dicha capilla y concedió indulgencias especiales que podrían alcanzar los fieles que visitaran a la venerada imagen.